¿Estamos listos? Bueno, con esta hermosa flor que nos habla de las bellezas de la naturaleza, del encanto del mundo en el que estamos, de la geometría que hay en todas las cosas, vamos a dar inicio a una conferencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, fundamental en estos estudios. Vamos a hablar de un tema que nos invita a explorar en nuestro mundo interior para descubrir un sentimiento que creemos conocer muy bien, pero que nos falta realmente conocer, redescubrir, observar, verlo presente en muchas esferas de nuestra persona, de la sociedad, de las estructuras de la humanidad. Y descubrir cómo este sentimiento tan frecuente en nuestra psicología es una gran limitación, es un gran obstáculo para nuestra vida personal, para nuestra vida social, para el desarrollo de la humanidad y para recorrer un camino espiritual. Por eso hoy vamos a hablar de este tema que se titula Liberándose del temor. Hoy vamos a descubrir esta cueva oscura donde están nuestros temores superficiales y profundos. Vamos a hablar de esto que es el temor. Vamos a preguntarnos si realmente es necesario vivir con temor. Vamos a descubrir que existen diferentes tipos de temor y que existen métodos para que nosotros podamos transformar el temor y encontrar otras herramientas para abordar las circunstancias del diario vivir. Porque generalmente usamos el temor como una herramienta. Cuando se nos presenta una adversidad, un reto, un desafío, lo primero que se manifiesta en nosotros generalmente es el temor. Sin embargo, hay herramientas útiles y herramientas inútiles. Para que nuestro trabajo en cualquier ámbito de buenos resultados tenemos que aprender a usar la herramienta acertada. Y el temor a veces es tan obsoleto como lo es un taladro cuando tenemos una fuga de agua, ¿cierto? Nos sirve para arreglar esa avería. Pero para eso necesitamos profundizar e ir paso a paso. Vamos a seguir un proceso minucioso, escalonado, en el que vamos a ver el temor en muchas esferas que antes no podíamos ver, a descubrirlo, a conocerlo y a saber cómo trabajar sobre él. ¿Qué es el temor? Generalmente es eso que asociamos cuando vemos una araña o un bicho que nos causa miedo. Cuando éramos pequeños y subíamos por las escaleras corriendo porque abajo estaba la oscuridad. Esos reflejos de tensión y angustia que tenemos ante un riesgo, ante un peligro de sufrimiento, de dolor, a una amenaza. Pero hoy vamos a ver que el temor es algo mucho más amplio, que existen clases de temor. En otras especies el temor es algo fundamental, algo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo en aquellas especies que están amenazadas por los depredadores. Sin embargo, nosotros no tenemos hoy depredadores y tenemos que cuestionar si es igual de importante la experiencia del temor. Para eso tenemos que saber que existen tipos de temor, no todos los temores son iguales. Hay miedos reales y hay miedos que son provocados por nuestra propia mente. Hay miedos que se nos pueden manifestar, por ejemplo, cuando vamos en un coche y sabemos que vamos a chocar o vemos un peligro inminente porque se nos atraviesa un patinete o otra persona. A este tipo de temor le llamamos temor instintivo. Está grabado en nuestra biología, en nuestro ADN, en nuestro cuerpo, y es una forma como nuestro organismo trata de protegernos, de hacernos alejar de una situación de riesgo. La característica del temor instintivo es que siempre surge cuando estamos expuestos a un peligro físico real, no a una imaginación. Cuando ustedes se acercan, por ejemplo, a un precipicio, van a sentir el vacío del temor. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Les está diciendo, hey, aléjense de ese peligro para estar seguros. Cuando uno ve una serpiente, puede sentir este temor instintivo. De hecho, muchos animales tienen dentro de su naturaleza formas de advertirnos, colores vivos, o como en el caso de la cascabel, un cascabel que resuena para decirte, hey, aléjate porque yo soy un peligro para ti. En este caso, el temor instintivo es parte de nuestra naturaleza y funciona como una advertencia hacia algo real. Si bien puede ser útil para que evitemos peligros, también hay que aprenderlo a manejar.
porque el temor instintivo nos puede hacer cometer muchas torpezas ante una emergencia real. Sin embargo, no es de este tipo de temor sobre el cual vamos a estudiar hoy en día, sino vamos a hablar de otro tipo de temor. Hoy vamos a hablar de un temor que llamamos el temor psicológico, porque este es su punto de origen. No surge del contacto con una experiencia física real, sino de la anticipación mental, de la especulación creada por fantasías sobre riesgos de sufrimiento. Cuando, por ejemplo, vamos a llegar tarde a algún lugar y suponemos lo que esa persona nos va a decir. Nuestro jefe nos va a echar, me van a insultar. Cuando vamos a hacer un negocio y nos da miedo porque podemos perder el dinero. Todos son especulaciones. Este tipo de miedo es producido por la mente, es una forma de control y de defensa que tiene su origen en el ego. Nos sorprenderá saber que del ego, la manifestación más frecuente y predominante es el temor psicológico. Es la expresión más frecuente que tiene el ego, aunque nosotros no lo advirtamos y ya vamos a ver por qué. Esto sucede porque la vida es una experiencia incierta, cambiante, en la que estamos expuestos a inseguridad constante, y el deseo más grande del ego es tener seguridad, ¿verdad? Pues bien, es importante que nosotros empecemos a observar el temor psicológico, cómo funciona, cómo se manifiesta, porque es diferente al temor instintivo. El temor instintivo se manifiesta con expresiones abruptas y notorias. Cuando una persona tiene miedo a un murciélago, se le nota en la cara, en los gestos, está alterada. Cuando una persona tiene miedo a un precipicio y se acerca a un abismo, se le nota que está muerto de miedo. No puede saltar ni el trampolín, ¿cierto? Porque así es el temor instintivo, se manifiesta ante una situación real. Pero el temor psicológico pasa desapercibido. Podemos estar sonrientes y adentro tener una manifestación de angustia, de ansiedad, de inquietud, que es causada en el fondo por el temor. A diferencia del temor instintivo, el psicológico se manifiesta de manera invisible sin que nos demos cuenta. Y no siempre a través de expresiones de temor, y es aquí donde nos vamos a dar cuenta por qué el temor es la manifestación más predominante del ego. Porque no siempre se manifiesta como temor, sino se puede manifestar a través de lo que llamamos las máscaras del temor. A veces puede disfrazarse de valentía, puede disfrazarse de cumplimiento, puede disfrazarse inclusive de amor, porque hay mucho temor en la sobreprotección. Mientras la madre cree que está sobreprotegiendo a su hijo, cree que lo está haciendo por amor, cuando en realidad lo hace por miedo. Pero obviamente eso no parece miedo, sino que parece amor. La gran diferencia entre una cosa y la otra es que el miedo corrompe y hace daño, porque la sobreprotección no beneficia a la persona a la que se sobreprotege, le hace un daño. El amor, por el contrario, no hace daño. La sobreprotección incluso hace sufrir a la persona que sobreprotege, porque la madre que sobreprotege está sufriendo porque todo el tiempo piensa que a su hijo le va a pasar algo malo, está sufriendo de temor. Ese es el sufrimiento que hay en eso que llamamos o que creemos que es amor, cuando no lo es. Hay temor en el apego, hay temor en los celos, en todas estas expresiones que también se pueden disfrazar de amor cuando tenemos una relación sentimental y nos apegamos a nuestra pareja o a nuestros familiares, o los celamos y queremos todo su afecto para nosotros. Eso también puede parecer amor y se manifiesta en las preferencias y en actitudes amigables y amorosas hacia estas personas. Entre más estoy apegado, pues más amoroso soy hacia otra persona. Así que en el fondo no nos daríamos cuenta de que eso son expresiones de miedo y no de amor. Parecen poderosas las naciones y los países que se manejan por ambición y orgullo y van a la guerra. La guerra, las armas, la destrucción entre los países que parecen civilizados no se dan por poder, sino por debilidad, se dan por miedo.
Estas grandes armas nucleares que fabrican todos los países se utilizan como mecanismos de disuasión, la misma palabra lo dice, para disuadir al enemigo, para crear miedo en el enemigo. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de él también. La carrera armamentística de un país contra el otro consiste en el miedo, en que si yo veo que él tiene un misil, pues yo voy a poner 2 porque me da miedo que él utilice su misil. Esto ocurre en las esferas de países que consideramos desarrollados y vemos que ese desarrollo se ve obstaculizado por el miedo. La violencia obviamente es una expresión de miedo. Acorrale a un perro en una esquina y va a ver que le va a mostrar los dientes, no por valentía, por miedo. Así que la persona que parece muy fuerte, muy violenta, en el fondo está muerta de miedo. Pero obviamente estamos hablando de máscaras, no estamos hablando de un miedo evidente. Sin embargo, detrás de esas máscaras está el temor. El temor se oculta en la máscara del cumplimiento y muchas personas son cumplidas con su trabajo, eficaces, dinámicas, no porque amen su trabajo, sino porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? Al despido, a la pobreza, a que otro sea reemplazado, alguien más eficiente sea puesto en ese lugar. Y eso no es amor al trabajo, eso no es eficiencia verdadera, eso es miedo. El miedo se ha convertido en un motor del que muchas veces dependemos, un mal necesario. Porque si no tuviéramos miedo, haríamos lo que normalmente hacemos, seríamos disciplinados, cumplidos, si no tuviéramos una amenaza que nos estuviera inculcando miedo. Los trabajadores funcionarían y se desempeñarían de una manera muy distinta si no hubiera un mecanismo de miedo en las empresas. El miedo se convirtió en un mal necesario, pero no es evidente. Hay miedo que nos hace estudiar porque generalmente vamos a la escuela y se nos reprende si no pasamos los exámenes, pero entonces no vamos para aprender, sino por miedo a fallar. En ocasiones no comemos sano por salud, sino por miedo a enfermar. Así que vemos que no estamos haciendo las cosas por nosotros mismos, sino motivados por el temor. No hemos salido del nivel animal, porque el animal también funciona por temor. ¿Cómo vas a enseñarle a tu perrito a que no se orine dentro de la casa? Por lo menos tendrás que amenazarlo con un periódico, porque él no va a poder hacerlo por comprensión. La comprensión es entender el porqué de las cosas. Así que nuestra energía vital no responde a la comprensión, responde al miedo. Y eso quiere decir que no somos independientes, seres autoconscientes, responsables de nuestros actos y de nuestra vida. ¿Qué podemos decir del hombre cumplido que cumple las leyes cívicas? ¿No hay un marcado contraste? ¿Cómo es posible que la sociedad que vemos hoy en día, que respeta las normas de tráfico, sea la misma sociedad que se encuentra en la guerra al borde de la autodestrucción? ¿Cómo es posible que el hombre educado hoy en día que dice por favor, gracias y que respeta las normas del Código Penal y se desenvuelve en libertad en la sociedad, que no es como el hombre de la Edad Media, sea el que está a punto de autodestruirse? Ahí hay un contraste. ¿Cómo pasa eso con el hombre educado? Pues porque debemos aprender que no es lo mismo ser educado a estar controlado. Son cosas muy distintas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la mayoría de personas respetan las normas, respetan las leyes, no porque comprendan la norma, sino porque tienen el temor de ser reprendidos por incumplirla. Porque ¿qué pasa si te pasas el semáforo? Te ponen una multa. ¿Qué pasa si no pagas los impuestos? Te los sacan de la billetera a la fuerza. ¿Qué pasa si te metes a un local a robar? Llega la policía y te pega un tiro. Entonces tenemos miedo al garrote. No es que estemos educados, estamos controlados, muy bien controlados. ¿Pero a través de qué? A través del miedo. Esto lo sabemos porque cuando los mecanismos de control se disipan, la sociedad demuestra lo que verdaderamente es.
Entonces tú ves que llega el día de las ofertas y estás caminando por el mercado y hay unas personas que están alrededor de una canasta de baratijas de €1, pero tú los ves que están descontrolados y sientes la necesidad de descontrolarte y te puedes perder ahí. O cuando dicen el día de compras del Black Friday, la gente se enloquece porque se disipan las normas que generalmente los controlan. O cuando la alcaldía dice vamos a permitir que este día tomen al aire libre y hagan lo que quieran, hoy es el día del bando, relájense, la gente se enloquece y tienen que tener ambulancias listas, patrullas listas de policía para cubrir los accidentes, las caídas, las peleas. Quiere decir que la sociedad no está controlada, no está educada, está controlada. ¿Y por qué pasa esto? Porque no se nos enseña a comprender la norma, se nos enseña a tener miedo de incumplirla. Son cosas distintas. Si nosotros comprendiéramos las normas, no habría necesidad de normas y no habría desorden, porque la persona que comprende por qué hace lo que hace, no lo hace, no necesita que lo estén vigilando. Pensemos por un momento que sería un mundo sin policía, sin ejércitos, sin garrote y sin cárcel y sin multas. Volveríamos a la Edad Media. Quiere decir que aunque vayamos a universidades no estamos educados. Y obviamente eso tiene una razón de ser, porque si las personas son educadas, pues van a empezar a competir con el orden de la sociedad, van a empezar a querer cambiar el sistema que los está controlando. Así que no les demos educación, enseñémosles con garrote a obedecer la norma y démosles unos días libres para que se embriaguen, se emborrachen y así sean controlados, se puedan controlar. Es más, es mejor tener una sociedad controlable que una sociedad educada que pueda salirse de control. Podemos ver entonces el miedo en lugares donde antes no los veíamos. Está ahí afuera, en todos los lugares. El miedo es la base de las estructuras de nuestra sociedad, de las congregaciones que forman nuestra cultura. Porque, ojo, por miedo es que nosotros nos dividimos en tribus. Sí, tribus, como las tribus aborígenes, en congregaciones humanas que pierden la individualidad y pierden el sentido común y las propiedades de la conciencia y empezamos a luchar una tribu contra la otra, ya sea por una bandera, ya sea por una religión, ya sea por un partido político. No importa el motivo que nos congregue, el efecto de la congregación es siempre el mismo. Cuando esto sucede en el término de la religión, ya no importa cuestionar el dogma si es verdad o no es verdad, porque no me interesa la realidad espiritual. Lo que me interesa es la seguridad que me ofrece la colectividad. Así que me importa si eso es verdad o no, yo creo en eso porque eso me permite estar integrado en esta sociedad religiosa. De hecho, si no llego a creer en eso, me toca salirme de ahí, porque ¿cómo voy a hacer para cuestionar a toda la gente? Pierdo. La persona que se congrega en un partido político no le interesa la solución de un problema social. Le interesa estar acompañada por un montón de personas que comparten su visión y sus intereses, porque este partido me beneficia a mí, a mi condición o a la forma como yo vivo. De ir en contra de esos principios, pues me tocaría salirme de ese partido y empezar a pensar por mí mismo. Así que toda nuestra estructura social se basa en refugiar nuestro miedo en algún lugar. En ningún lugar nos enseñan a trabajarlo. Porque cuando nosotros trabajemos el miedo, ¿en qué nos vamos a convertir? En individuos que pensamos por nosotros mismos. Porque recuerden esto, el individuo piensa, pero la masa es tonta. Agarren ustedes una oveja y pónganla a andar sola. ¿Qué pasa? Si no tiene al rebaño le toca mirar qué hacer, aunque sea una oveja donde se busca el alimento y mirar para dónde correr si viene el lobo. Pero cuando la oveja entra en el rebaño ya no piensa por sí misma, deja que el rebaño la guíe. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando estamos solos es incómodo porque nos toca pensar, cometer errores, aprender.
pero cuando estamos en el rebaño dejamos que el rebaño piense por nosotros. Y eso es lo que pasa cuando nos liberamos del temor. Empezamos a caminar solos y a eso apunta el conocimiento espiritual, ¿cierto? Así que es muy importante que veamos el miedo en todo este entorno, en todos estos medios oculto, porque es que no se ve evidente. Por eso lo decía al principio, es diferente ver a una persona que tiene miedo a las arañas, miedo a las alturas, se le nota, pero estamos hablando de cosas que aparentemente no tienen relación con el miedo, ¿cierto? Pasemos a otra esfera, porque el miedo se manifiesta en nuestra esfera personal. El miedo como herramienta, lo que hablábamos en un principio, era que ante una adversidad o una circunstancia, lo primero que tratamos de hacer es anticiparnos, visualizar, afrontar una circunstancia con miedo como si fuera una herramienta mental. ¿Y para qué es esa herramienta mental? ¿Para qué proyectamos todos los riesgos y lo que podríamos hacer y lo que podría pasar? Para no sufrir. Queremos evitar la circunstancia que nos genera sufrimiento. Pero ojo ahí, porque el miedo ya es sufrimiento, ¿cierto? Se dice que el que teme sufrir, sufre de temor. Es decir, desde el principio, antes de que pase lo que tememos, ya estamos sufriendo. Es decir, que es una herramienta que desde un principio es obsoleta, absurda. Que luego nunca termina pasando el sufrimiento. Luego nunca termina pasando. Y si termina pasando, sufriste más que si hubiera pasado y lo hubieras manejado de otra manera. Porque también lo que causa dolor es la manera como interpretamos lo que pasa. ¿Por qué usamos el temor como herramienta? Porque parece inteligente anticiparse con miedo para evitar el error. Es decir, si yo miro todo lo que yo podría hacer, eso es inteligencia. ¿Qué pasa cuando uno, por ejemplo, va a una cita con una chica, tiene una entrevista de trabajo, tiene un partido de su club deportivo, tiene un desafío y le va mal? ¿Qué es lo primero que pasa cuando a uno le va mal? Que piensa, si yo hubiera hecho esto, hubiera podido hacer tal cosa. Si hubiera reaccionado así, si me hubiera movido así, todo habría sido diferente. Y eso nos da la idea de que si yo pronostico, puedo llegar a evitar eso para que no me pase lo que me pasó anteriormente. Y eso no se puede. Nunca vas a saber con certeza qué es lo que va a pasar. ¿Y qué pasa con el miedo cuando lo tienes tratando de evitar el error? Pues que el miedo lo que hace es favorecer el error. Porque cuando tienes miedo, por ejemplo, de exponer un tema, tu mente se divide en dos partes. Una parte está tratando de seguir el hilo de lo que tiene que enseñar y otra parte está pensando en lo que le está saliendo mal, imaginándose que va a ser un error, de que se va a bloquear. Esto es similar a cuando uno va conduciendo y hablando con el móvil al tiempo. Se puede estrellar. ¿Por qué? Porque la mente se divide, ¿cierto? Cuando uno está unificado, ahí es cuando llega el acierto. Así que el temor al fracaso es lo que produce fracaso. Cuando uno tiene temor se bloquea, el cuerpo no responde igual, incluso en áreas donde uno ya haya practicado mucho. Para dar una exposición uno se puede aprender todo un tema y saberlo bien y evaluarlo cuando uno está solo, pero si le sale el miedo ante un público, se va a dar cuenta de que todo lo que se sabía se le olvidó. No es que tenga mala memoria, ese es el efecto del miedo. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que nosotros podamos evidenciar esto en nuestra vida diaria cuando estamos bajo el efecto del temor. Para que descubramos que estamos tratando de sacar un tornillo con un martillo, estamos haciendo algo con la herramienta equivocada. Si ustedes descubren que están tratando de sacar un tornillo con un martillo, ¿qué va a pasar? Obviamente dejan de usar el tornillo si se dan cuenta. El problema es que tal vez ustedes estén confundiendo el tornillo con un clavo. No están observando lo que están haciendo, aunque el resultado sea malo. Pensemos por un momento cuánta energía nos hace gastar el temor. Porque tener una preocupación, nuestra mente ocupada en algo que va a ocurrir más adelante, en las posibilidades, en que si esta persona me dice esto, hago esto, en que si no consigo este repuesto, pongo este, eso hace gastar muchísima energía, que es inútil y que realmente necesitamos
para el momento en que estemos enfrentando la situación. En los casos más extremos, el temor ni siquiera nos deja utilizarlo como herramienta, porque hace que nos escondamos y que ni siquiera aprovechemos las oportunidades a través de lo que se llama el intento. ¿Cuántas veces se nos ha ocurrido una idea, se nos ha presentado la oportunidad y nuestro miedo nos ha bajado de la posibilidad de intentarlo porque empieza, eso es muy difícil, otra persona lo hará mejor, pasa esto, pasa lo otro, y la mente nos pinta tantos peligros que nos hace ver esa situación como algo de lo cual debemos alejarnos? El peor fracaso es aquel que ocurre cuando ni siquiera se intenta, porque si no lo intentas ya fracasaste, no tienes ninguna oportunidad. Si no lo intentas, tu oportunidad de lograr algo es 0%, 0%. Si lo intentas, aunque no lo logres, por lo menos aprendes, porque cada experiencia siempre deja algo, inclusive las de fracaso. De hecho, las del fracaso dejan mucho más a veces que las de éxito. Entonces, este no solo es un enemigo para el intento, sino para el aprendizaje. Si lo vemos de ese modo, vamos a descubrir algo que dice así: si el miedo es tu herramienta es tu obstáculo. Recuerden eso bien. Si el miedo es tu herramienta, esa herramienta ya es un obstáculo, ni siquiera la situación, sino la herramienta que estás utilizando para enfrentar esa situación. Por lo tanto, si nosotros queremos postular para un cambio, lo primero que tenemos que hacer para vivir de una manera diferente, lo primero a lo que nos debemos enfrentar es el miedo. En estas enseñanzas estamos tratando de que las personas vean la posibilidad de despertar sus facultades, de vivir de una manera distinta, de salir de ese camino que va siempre en dirección al error, al sufrimiento, al conflicto. Pero para eso tenemos que recorrer muchas veces un camino que va en sentido contrario, que es desafiante y que, como lo mencionamos ahora, implica caminar en soledad, ir yo mismo por donde mi conciencia me dicta, sin miedo, y para eso tengo que enfrentar el propio temor. Cuando una persona decide recorrer un camino espiritual, pues se va a enfrentar con su propia mente que va a venir como si fuera un guardaespaldas, un protector, a mostrarle peligros, a decirle no te metas por allí, ten cuidado. Viene a ser su principal enemigo. Y puede saltar con voces como: ¿y de qué voy a vivir si hago eso? Si dejo de hacer tantos esos trabajos para dedicar un rato a mi progreso espiritual. Y si estoy equivocado y todas las demás personas que me critican tienen razón. Y si me quedo solo por pensar de una manera diferente, y si no puedo y fracaso, y si me toca renunciar a esos placeres, ¿con qué voy a llenar esos vacíos? Sin que haya ocurrido absolutamente nada, todo esto puede generar tal agobio, tal estrés, que nos lleve a ver como una opción más fácil dejar esto de lado y seguir la vida por donde todos caminan. Volver a meternos al rebaño y volver a dejarnos llevar por temor. ¿Qué nos hizo fracasar? ¿Alguna circunstancia? ¿Algún problema? De pronto ni siquiera tuvimos un problema económico, ni siquiera tuvimos un problema social. Fue nuestra mente la que nos infundó temor. Por eso, como veremos en otra conferencia, el temor es una de las causas de traición. Y no hay peor traición que la que hacemos hacia nosotros mismos. Porque sí, es mala la traición que hacemos hacia otra persona con la que dimos la palabra, pero cuando nos traicionamos a nosotros mismos, pues es terrible, porque los perjudicados somos nosotros. Bueno, pensemos por un momento, si es tan importante liberarnos del temor, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a romper esa cáscara? ¿Cuál es el primer paso que debemos seguir? Pues el que estamos siguiendo, ¿cierto? Porque el primer paso para liberarnos del temor es tratando de comprenderlo, de darnos cuenta de su existencia. Si ustedes van en un coche, en una bicicleta, en una moto y no quieren agarrar un bache, un hueco en la carretera, lo primero que tienen que hacer es saber que existe, dónde está. Si ustedes no saben que existe, lo más probable es que lo van a agarrar, ¿cierto? Así que nosotros lo estamos descubriendo.
Estamos mirando cómo está el miedo en las estructuras de la sociedad. Estamos tratando de ver el miedo detrás de sus máscaras. Y esto es llevar luz a donde no había luz para poder ver, para descubrir que eso que llamamos amor, valentía, cumplimiento, civismo, muchas veces es puro miedo. No quiere decir que ahí hayan verdaderos valores. Debemos trabajar sobre ese miedo. Descubriendo su presencia oculta detrás de nuestras reacciones cotidianas, empezamos a hacer un trabajo sobre el temor. Empezamos a descubrir cómo funciona, cómo mueve la sociedad, cómo le da forma a las congregaciones, ya sean religiosas, políticas, nacionalistas, deportivas incluso. Cómo eso está movido por miedo y la sociedad se aglomera por miedo. Vamos a vencer el temor si en nuestros experimentos de vida, cuando tenemos un desafío, nos damos cuenta de que es una herramienta inútil. Oiga, ¿quiere arreglar la fuga del agua con el taladro? No. Acuérdense de eso cuando tengan miedo. ¿Será que estoy tratando de arreglar un tubo roto con un taladro? Esto no sirve. ¿Para qué? Pues para que uno cambie la herramienta, deje de pensar de esa manera, ¿cierto? Tenemos nuevas herramientas, todos los grandes conocimientos de la historia, filosóficos y espirituales, que son pragmáticos, prácticos, lo que hacen es darnos herramientas, no filosofía para decirnos cuando te dé miedo muerde la almohada, o léete un libro, o busca a alguien que te aconseje. No, necesitas herramientas para enfrentar circunstancias reales, porque hay circunstancias que nos van a hacer aflorar el temor y la inquietud, van a producir inquietud en la mente. Entonces, si no es con miedo, ¿cómo las vamos a enfrentar? Hombre, use las herramientas adecuadas. Si tiene que sacar un tornillo, use el destornillador. Si tiene que meter un clavo, use el martillo. Si tiene que abrir un hueco, use el taladro. Para eso existen herramientas. Y nosotros disponemos de herramientas como la aceptación, porque vamos a poder aceptar una circunstancia que nos causa miedo, que no queremos afrontar, si recordamos que toda situación tiene un propósito experiencial y didáctico, que a veces la vida nos impulsa a correr riesgos, a salir de nuestra zona de confort, no porque nos quiera hacer daño, porque quiere que aprendamos algo. Y aunque no comprendamos ese algo, podemos aceptarlo si tenemos en cuenta de que detrás de ese suceso hay un propósito de amor, de crecimiento espiritual. De esa manera lo podemos aceptar. Aceptar es que dejemos de luchar contra algo que nos causa temor. Y si dejamos de luchar, si realmente hay aceptación, vamos a poder usar la herramienta de la confianza. ¿Qué es la confianza? Entregarse incondicionalmente con fe en esa aceptación. Oiga, estoy aceptando este momento, pues me entrego a que las cosas resulten como tengan que resultar. Entregarse con fe es saber que siempre hay una manera de resolver una situación. La fe es mucho más poderosa que la duda. Y si ustedes van abiertos a experimentar, sin miedo, van a descubrir potenciales ocultos que nunca pensaron haber tenido dentro de ustedes mismos. Pero para eso tiene uno que tener confianza. La confianza es un arma poderosísima. Y por eso las grandes enseñanzas infundaban en las personas la fe. Si tú crees que todas las circunstancias tienen un propósito didáctico, es porque hay una fuerza mayor organizando las circunstancias. Llámele Dios, llámele universo, llámele verdad, llámele como quiera. Pero hay algo detrás de lo que me está pasando. ¿Cree que hay algo detrás? ¿Cree que está Dios ahí? Bueno, entonces entréguese con confianza. Dios mío, mire, aquí voy, de cabeza y de lleno. Y eso es mucho más poderoso que ir con miedo, tambaleando, inseguro, ¿cierto? Bueno, tenemos el pensamiento consciente. ¿En qué consiste? En que ante una situación que nos causa temor, que no sabemos manejar, tenemos la mente, ¿cierto? Pero hay que saber usar la mente y no que la mente lo use a uno. Podemos preguntarnos, oiga, ¿qué está en mis manos en este momento? Como tal vez a mí me enseñaron en primaria a resolver problemas matemáticos con la siguiente fórmula: análisis, operación y resultado, ¿cierto? Análisis, ¿qué está pasando? Operación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasos puedo seguir? Eso es detenerse a usar la mente. El siguiente paso no lo puedo dar hoy porque eso va a ocurrir mañana o la semana entrante. No puedo hacer nada.
Entonces, cuando ya sé que no puedo hacer nada en este momento, tengo que aprender a morir. ¿Y qué es morir? Es evitar identificarse con todo lo demás. Es evitar que la mente me utilice a mí. Yo la uso a ella, pero ella no me utiliza a mí. Se usa en un momento consciente como herramienta porque la mente es útil. Es inútil cuando se va por donde quiere. Así que si yo ya hice un pensamiento consciente, ya tengo un plan trazado, tengo que evitar pensar en lo que voy a hacer más tarde, lo que voy a hacer después, estar dándole vueltas a eso, gastando energía. Al contrario, tengo que ahorrar mi energía y dar paso a lo que se llama la intuición. Porque cuando la mente está callada, permitimos una apertura para que nos hable la voz del corazón, ¿cierto? Y la voz del corazón tiene un poder maravilloso, pero no se presenta anticipadamente como la mente diciéndote, haz esto, haz aquello, sino que la intuición se te manifiesta directamente en la experiencia. Cuando estás haciendo lo que no sabes hacer, la intuición te dice, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no miras este tornillo? ¿Por qué no haces esta cosa? ¿Por qué no miras esta opción? Es la voz del corazón guiándote, es la facultad de tu conciencia. Son herramientas que tal vez olvidaste usar. Estás tratando de clavar un clavo con un pedazo de madera y tienes menudo martillo guardado en tu caja de herramientas. ¿Por qué no lo usas? ¿Cierto? Estás tratando con un cuchillo de la cocina de meter un tornillo y tienes tremendo destornillador eléctrico guardado y ni siquiera sabes que lo tienes. Obvio, ¿quién te lo enseñó a usar? Nadie te lo dijo. Es herencia de tu padre, porque vienes con eso. Tu padre, que es ingeniero, te lo dio. Él es el creador mismo que lo puso dentro de ti. Y eso se llama la intuición. Y si ya tenemos todos estos elementos, pues ha llegado el momento de utilizar otra herramienta que es muy poderosa también, que se llama el intento, el experimento. ¿Qué es el intento? Es lanzarse a aquellas cosas que nos causan temor, que son desafiantes. Es utilizar nuestro ingenio para afrontar adversidades en la vida y crecer con ellas. Si nosotros nos ponemos frente a las cosas a las que tenemos temor, nos damos cuenta que no eran tan difíciles como pensábamos. Solamente teníamos que presentarnos, exponernos y usar nuestras facultades para resolver esos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Los temores se disipan y se convierten en habilidad. Porque si ustedes intentaron y manejaron una situación que antes era inmanejable para ustedes, de ahí en adelante les queda la experiencia. O sea que al vencer un temor se gana muchísimo. Y muchas personas pierden hoy en día porque no se animan a enfrentar sus temores. Lo que hacen es escapar de ellos. Decía Krishnamurti, haz lo que temes y el temor desaparecerá. ¿Cierto? O sea que sí tenemos herramientas con que reemplazar ese pedazo de palo al que llamamos temor. Ese pedazo de palo que se llama temor no sirve para la ingeniería, no sirve para la ciencia, no sirve para el amor, no sirve para vivir con felicidad. Solo sirve para ir a darle un garrote al vecino y echarle la culpa a otro. Para eso sirve el garrote del temor. No es una buena herramienta. O sea que mientras tengamos temor vamos a seguir como los medievales o incluso como los cavernícolas, dándonos con el garrote del temor. ¿Cierto? Así que tenemos herramientas. Por último, tenemos que ver que es necesario liberar la fuerza. Hay que hacernos esta pregunta. ¿Trabajamos por temor? ¿Necesitamos del temor para hacer las cosas? Es porque no tenemos amor a la vida, amor a nuestro trabajo, comprensión de la gran oportunidad que es la vida para crecer espiritualmente, para asumir nuestras situaciones de vida, para ser autónomos, libres, independientes, capaces, para poder servir desde esa capacidad. Por eso se dice que hay dos fuerzas que pueden motivarnos, el miedo o el amor. Si vencemos el miedo, vamos a dejar de estar autocentrados y vamos a poder servir a los demás con lo que hacemos. El amor es una fuerza tremenda, pero nunca va a manifestarse si hay miedo. Cuando ustedes tienen miedo, lo primero que hacen es encerrarse. Cuando hay amor, una persona se expone porque no tiene miedo. Y por eso nosotros tenemos que invertir esa fuerza del amor en cuanto hacemos. Tenemos que amar nuestra vida.
Y si no la amamos, alguien va a venir a obligarnos a hacer las cosas. Tenemos que liberar ese motor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que cambiar ese motor de acciones y por lo tanto entregarnos con amor y abstracción completa a todo lo que hacemos. Lo que nos va a permitir encontrar una capacidad de disfrute, más allá de las dualidades del placer, del dolor, del logro, del fracaso, de la ganancia, de la pérdida, de esto me gusta a mí, esto no me gusta. No, incondicionalmente a todo. Porque mientras nuestra voluntad esté condicionada por el me gusta y no me gusta, por el triunfo y el fracaso, pues lo que no me gusta no lo voy a querer hacer. Y va a tener alguien que venir a obligarme a hacer lo que no me gusta. La persona que ha liberado su voluntad tiene tanta fuerza para hacer lo que le gusta como no lo que no le gusta. Lo hace todo porque la vida es un conjunto de día y noche. Entonces el gozo no viene de que esta actividad me guste, de que me recree, sino de que yo pueda abstraerme en ella. Esa es la comprensión del verdadero valor de la acción, y es de que esa acción no me limita y me puedo entregar a ella con profundidad. Recordemos que somos nosotros los que producimos la mayoría de nuestros miedos, según la forma como interpretamos la realidad. Pues no podemos controlar las circunstancias, pero sí la manera como reaccionamos a estas circunstancias. Esto es muy importante, porque esta también es una forma de neutralizar el temor, de cambiar la forma como vemos lo que nos sucede, de tener aceptación, confianza y todas estas herramientas que hemos hablado antes. Hay una frase que dice: no serás feliz cuando no ocurra lo que te molesta, sino cuando no te moleste aquello que te ocurre. Entonces podrás estar abierto a todas las circunstancias, mirarlas de frente, no desde un cuarto cerrado lleno de temor, porque si tienes temor, ¿en qué te vas a refugiar? En vicios, porque los vicios son los que llegan a tu puerta a decirte: yo entro allí y te satisfago sin la necesidad de que tú salgas de tu habitación, ¿cierto? Los vicios van hasta donde nosotros estamos y todo es fácil, ya sea la droga, el alcohol. Los vicios alimentan nuestra debilidad. Cuando nosotros no tenemos temor, podemos vivir la vida y enfrentarla sin miedo, y entonces no necesitamos satisfacciones fáciles ni gratuitas, porque no tenemos miedo de vivir. Así que, ilustrado todo esto, podemos ver el miedo en muchos campos, detrás de muchas máscaras, detrás de lo que mueve a la sociedad, detrás de las estructuras que generan las congregaciones. Podemos ver lo inútil que es el miedo como herramienta e instrumento. Aprendimos que tenemos otras herramientas. ¿Qué será de nuestra vida sin miedo? Pues seres completamente libres, que nos podemos mover y que no tenemos que estar siendo controlados por otros, ni con leyes ni con nada, porque sabemos respetar. La persona que sabe respetar no tiene desorden y no necesita leyes. Eso realmente es una civilización. Allí, cuando se tenga eso, no van a ser necesarias fronteras, no van a ser necesarios ejércitos. Imagínense todo el dinero que se gasta en controlar a la sociedad. Si ese dinero se invirtiera en desarrollar la sociedad, en resolver los problemas que no hemos podido resolver, como la enfermedad, como tantos problemas que hay, la alimentación, hay gente que se muere de hambre todavía a estas alturas. Tantos problemas que realmente podríamos resolver y tantas cosas a las que podríamos invertir al desarrollo de los potenciales humanos, de las ingenierías, de las ciencias, de las artes, de todo, a vivir como reyes, como hijos de Dios. Pero por lo pronto vamos a tener que seguir viviendo como trogloditas, dándonos con el garrote del miedo, pero con armas más sofisticadas, con drones, helicópteros, portaaviones, y a eso le llamamos civilización. ¿Se entendió todo sobre el temor? ¿Se entendieron las diferentes formas del temor? ¿Cómo trabajarlo? ¿Qué preguntas quedan?